estaba haciendo fotos me sentía bien. Y cuando me empezaron a pagar, pues todavía mejor. Claro. ¿Cuáles son las claves para un buen video, para ti? O sea, ¿cuáles son las partes fundamentales que... El éxito empresarial con Carlos Calderón, un programa que te hará crecer, en donde estarán los mejores empresarios y empresarias compartiendo sus experiencias, sus estrategias y sus conocimientos para impulsar tus resultados. Comenzamos. Estamos en el éxito empresarial con Carlos Calderón. En el día de hoy estamos con Henry. Bienvenido a mi programa. Muchas gracias, Carlos. Primeramente, un placer estar aquí. Gracias por la invitación. Voy siguiendo un poco tu trabajo. De hecho, en muchas cosas trabajamos juntos. Sí. Y me parece una muy buena iniciativa y por eso te felicito porque tiene muy buena pinta el proyecto. Gracias por invitarme. Gracias, Henry. Sí, el proyecto está teniendo muy buena acogida entre el gremio de emprendedores acá en Barcelona y ya incluso está saliendo de la ciudad. Y bueno, muy contento. Gracias por haberme aceptado la invitación y yo estoy seguro que hoy los emprendedores que nos están viendo se lo van a gozar completamente porque eres una persona de admirar, una empresaria de admirar. Yo trabajo contigo, pero sé que tienes una estructura muy buena y bueno, qué mejor que nos las puedas compartir hoy. Así que empecemos. ¿Estás preparado? Perfecto. Nervioso, Normal. porque estoy acostumbrado a estar al otro lado. Claro. Y ahora estar de este lado es como impone un poco, la verdad. Estuve leyendo tu presentación de Instagram, la bio, y dice productor ejecutivo. Sí, ¿Sí? sí. Bueno, cuéntanos un poquito quién es Henry y por qué haces lo que haces. Henry es un chico ecuatoriano, llega a Barcelona en los años 2000. Mi familia viene a España con la intención de buscar un futuro mejor. En esa época era muy típico. Un chico trabajador, siempre tuve como ganas de trabajar. De hecho, en Ecuador tenía como una meta y era ser mecánico de coches. Sí. Y cuando llegué a Barcelona, era como, o sea, mi primera meta siempre fue como llegar a ese punto, ¿no? Cuando estoy estudiando para hacerlo, de hecho lo terminé y estuve trabajando un par de años como mecánico de coches, de automoción. Y por cosas de la vida sentía como que podría conseguir algo mejor, las condiciones laborales no eran tan agradables a veces y entonces era como buscar algo más que me pudiera como que llamar un poco más la atención y que me gustara hacer. En esa época había otra parte que me gustaba mucho, que era la informática, y también me lancé de cabeza a estudiar informática. Wow. O sea, aparco la parte de automoción y empiezo a trabajar en estudiar informática. En el proceso de estar estudiando informática, como que me empiezo a juntar un poco más con la tecnología y no sé de qué manera, porque salió solo, 100% solo, llegó la fotografía a mi vida y no sé ni por qué, porque, o sea, nunca tuve como una pasión por la fotografía, nadie de la familia hace fotografía, nunca se me había ocurrido y simplemente llegó como un hobby y lo que no sabía era que venía para quedarse. ¿A qué edad más o menos dijiste? Me empiezo a estudiar fotografía. Todo empezó por ahí. ¿Pero a qué edad más o menos fue lo de la fotografía? Buah, estamos hablando del año 2000, 2010, 2012, una cosa así. Sí. Que es en esa época cuando empiezo a mirar. ¿Sabes qué pasa? Que dentro de la parte de fotografía, o sea, primero sentía que me gustaba hacerlas. Mientras yo iba estudiando mis otras cosas, informática y demás, cuando estaba haciendo fotos me sentía bien. Ya. Y era como divertido. Y entonces, eso tú en ese momento lo quieres ver como si, ¿cómo será si esto fuera tu profesión? Pero no lo acabas de ver porque, o sea, no te visualizas. Claro. Y tampoco parece fácil hacerlo. Lo único que yo sé fue que a partir de que yo empecé a hacer esas fotos, todo se fue dando de una manera muy orgánica y me empezaron a contratar como para sesiones de fotos puntuales, particulares, sí. Normal. Y yo recuerdo que cuando empecé a ver esos primeros pagos, y cuando te digo pagos son 20 euros una sesión de fotos, 25 o 30 euros, yo qué sé, por ahí más o menos. Sí. Yo le veo como
oye, qué curioso, que te la pasas bien, haces fotos y de paso te pagan. Y entonces lo empecé como a empezar a mirar un poco, a estudiar un poquito de esto para intentar como buscarle una salida mejor. Llega mi primer trabajo en una empresa en Barcelona que me ofrecen pagar como un mensual fijo por hacer fotos. Entonces es en ese momento cuando yo digo, oye, pues si tengo ya un primer mensual, Sí, ¿qué pasa si yo esto lo profesionalizo y estudio? A lo mejor sale algo de esto, ¿sabes? claro. Y entonces me lancé a hacerlo. Estudié en una escuela en Barcelona, fueron 3 años de estudios, era iluminación, fotografía comercial y publicitaria. Muy intenso o tranquilo. Estaba bien, piensa que para mí, al no tener ni idea de fotografía, los primeros años fueron importantísimos porque toda la parte técnica la pude absorber ahí a tope. Claro. Luego el resto ya era lo que ibas recibiendo de información, pues lo ponías en práctica y luego ya ibas practicando y iba saliendo todo solo. La historia de esto es que cuando pasó esto y cuando empecé y terminé de estudiar, ya no paré. Ya no paré y ya no paré y hasta el día de hoy. Y fue creciendo y fue creciendo. Salió solo. Por eso te digo que es como... salió solo. Sí, O sea, es curioso porque... Nunca estuvo pensado realmente. Pero se te daba bien, que tú dices que identificabas que haciendo fotos se te daba bien cuando estudiabas otras cosas. Yo estaba... O sea, yo solo sé que cuando cuando estaba haciendo fotos me sentía bien. Y cuando me empezaron a pagar, pues todavía mejor. Claro, claro. Y él piensa que, por ejemplo, de mecánico, en ese proceso también estuve trabajando en el Telepizza, como unos 6, 7 años, era encargado de Telepizza. Y, por ejemplo, yo qué sé, tú comparas las condiciones laborales yo qué sé, de un taller de automoción. Sí. Lo puedes pasar a un centro de comida rápida, por ejemplo, ¿no? Ves las condiciones, ves lo que te pagan también, ¿no? Claro. El coste por hora. Y entonces luego ves que tú eres capaz, a lo mejor, de con un solo cliente sacar lo que a lo mejor te estaban pagando al mes en una empresa como, por ejemplo, Telepizza, pues era como, no tiene mucho sentido. Si yo estoy como aquí tantas horas y me pagan lo mismo por yo ir y hacer fotografía y encima me siento bien y estoy contento y es algo que sí que me motiva a hacer. Al final fue tomar la decisión, esto es lo típico que creo que nos pasa a todos los emprendedores, de que llega un momento en la vida que o te acomodas a lo que estás viendo o te conformas con un sueldo fijo o es que te da por acomodarte simplemente, o haces eso y te dejas llevar por eso, Sí. o decides romper con todo, te lanzas a la piscina, te lanzas a la incertidumbre, porque luego la vida del autónomo es así, es como un carrusel de emociones, estás todo el tiempo que realmente en esa época no sabías si el mes que viene vas a ganar algo, si el próximo no, la agenda era en plan vacía. Lo que pasa que era tan bonito ver cómo semana a semana se llenaba y tú a lo mejor no tenías planificado 2 meses de trabajo. Era incertidumbre. Era incertidumbre Sí, pura sí, y dura. sí. Y eso le daba más emoción. Yo creo que por ahí empieza toda la historia de Henry. Yo creo que Me gustó la sensación. pero eso te ha hecho crecer bastante porque a mí personalmente me ha faltado esa parte porque yo siempre he estado como en un terreno seguro y yo he querido ir buscando esa inconformidad. O sea, tú Ajá. también quizás estabas seguro en un trabajo y te lanzaste, pero yo he estado como que no he soltado lo fijo y nunca he soltado lo que he tenido fijo y he estado yendo a por más y arriesgándome, pero sin perder una base, ¿entiendes? Porque no es fácil. Sí, sí, Porque sí. no es fácil. Al final, esto es una decisión que solamente los valientes lo hacen. Y al final no queda de otra. Pero todo el tiempo siempre habían como estos pequeños obstáculos de que encima te lo pintan bonito. Porque, por ejemplo, con el primer sueldo también de fotografía, igual te pagaban un mensual fijo, tú te puedes conformar con eso y de repente a lo mejor estabas cerrando muchas puertas
por el simple hecho de conformarte con ese primer sueldo ya como fotógrafo. ¿Qué pasó? Que a la que tú rompes con ese miedo, de repente era como que si te hubiese abierto un mundo espectacular donde empezaron a llover clientes de todas partes. Por solo el hecho de haber dicho como que, vale, hasta aquí se acabó esta etapa y voy a empezar una nueva. Y ahí te das cuenta de que al final tienes que ir tomando esas decisiones de quitarte esos miedos, de acomodarte para salir y disfrutar del camino, porque es una locura. Y has disfrutado, porque acá donde vemos a Henry, él es CEO de 4 empresas, Has dicho así, suena... Uf, 4 empresas, pero están relacionadas, que ya nos va a contar un poquito sobre eso, que una Santolente, Lovivens, Planta 1 Studio y ahora la empresa de bikinis que es Ona Swim. Ona Swim. Ona Swim, ¿no? Sí. Realmente están un poco relacionadas, excepto la parte de los bikinis, que no tienen nada que ver, pero el resto es todo producción audiovisual. Sí. Entonces, por ejemplo, está Santolente Studio, que es la productora audiovisual, donde hacemos todo lo que son marcas, comercial, publicitario y corporativo. Luego, la parte de Love Events viene a ser directamente la parte de la rama social, donde estamos muy especializados en el sector de las bodas. Sí. Y Planta 1 vienen a ser las instalaciones de la misma productora, que a su vez las usamos para que otros creadores de contenido, filmmakers, fotógrafos y empresas puedan venir a usar las instalaciones para crear todo el material audiovisual que necesiten para sus empresas, sus marcas y demás. Claro. Y ya la de bikinis nace. Y luego la de bikinis nace por el simple hecho de diversificar los ingresos. Claro. Llegas un momento que ya estás, o sea, de que todo el proceso de creación del proyecto ya está culminada y ahora es el momento que empieza a caminar sola. Entonces, en ese momento yo siento que está interesante el poder invertir en otros proyectos, en otras empresas, para diversificar estos ingresos y poder generar también ingresos pasivos de alguna manera, de alguna fuente, como el negocio online. Claro. A día de hoy piensa que, por ejemplo, al final sí que está un poco relacionado, porque yo estoy acostumbrado a que como productora creamos el contenido o creamos un e-commerce para una empresa. Entonces siempre hemos estado del lado, o sea, del otro lado de ese tipo de negocio. Sí. Y esta vez quisimos probar qué pasaría si ahora yo mismo soy la persona que está detrás del e-commerce, a ver cómo es que se desarrolla esto, cómo funciona, para también intentar entender las dos partes, la parte de la producción y la parte de atrás de eso, que sería en este caso pues ya la marca online para venta online. ¿Y tu ventaja es que tu mismo equipo va produciendo el contenido? Esa es la ventaja. Esa es la ventaja y de calidad además. Sí. Y algo importante que he visto muchos que hacen colaboraciones con influencers en las dos, creo que en Planta 1 Studio también y en Lo Vive. No, Lo Vive no he visto, es en Ona Swim. Lo de bikinis, y veo bastantes influencers ahí, eso te da mucha visibilidad. Eso al final, piensa que no es lo mismo, yo por lo menos pienso así, no es lo mismo que... o sea, el mercado femenino para mí es un mercado increíble. Sí. Es brutal. No es lo mismo que lo lleve una influencer, una misma chica, por ejemplo, una marca de bikinis, que ella se entiende más de todo esto. Sí. No es lo mismo eso a que de repente ahora un fotógrafo sea el que quiere mover eso, claro. Claro. Al final es completamente distinto, y por eso yo necesito la ayuda de esta como retroalimentación con las influencers para tener mejor visibilidad, que al final ellas son las que tienen el sector femenino ahí en su mano. Entonces para mí llegar ahí es más complicado también. Y es una forma innovadora y diferente, digamos, de mostrar tu producto. Exacto. Que eso ya lo están aplicando muchas empresas, ya incluso tú ves en los restaurantes anuncios que no te salen mostrándote el menú, sino que directamente es un influencer, hoy he ido a tal restaurante y me ha salido el menú por y son estos beneficios. Hoy piensa que hoy en día esta parte del sector es como el boom. Influencers,
Piensa que, por ejemplo, en lo que vienen a ser las instalaciones de Planta 1 Studio, está pensado para este tipo de gente también. Vienen muchísimo influencer a crear contenido, vienen empresas, vienen de todo a crear todo el material audiovisual que necesitan para promover ventas en redes sociales. Al final están... o sea, la demanda de este nicho de mercado es tan potente que a día de hoy son todo influencers. O sea, directamente. Se mueve bastante eso. Un montón. Henry, quería preguntarte, tú controlando y gestionando estas empresas, yo sé que tú tienes un equipo de trabajo que te apoya, pero tú eres el CEO de las marcas, ¿no? Sí. El CEO. ¿Cómo llevas ese equilibrio entre ser productivo, tener buenos resultados, tienes familia, tienes también tus espacios personales? ¿Cómo lo llevas? Porque claro, si uno con un emprendimiento, con un proyecto ya se siente saturado, y imagínate tú pensar, ¿no? Que Lovivens, que Planta 1 Studio, que Ona Swim. Sí, es difícil. Entonces, ¿cómo lo llevas? Explícanos un poco, que hay muchos emprendedores que quizás se pueden estar en esa situación. Primero es organización. Yo, por ejemplo, años atrás, justamente voy aprendiendo de esto, porque esa parte de organización me cuesta muchísimo. Y tienes que ser disciplinado, tienes que ser organizado. Al final te toca estar pendiente de... Como cada empresa tiene un tipo de público distinto, al final te toca estar un poco en todos lados. Yo creo que lo principal y lo primordial para mí es el equipo de trabajo. La clave está en el equipo de trabajo. Esto solo es imposible, no lo puedes hacer, no, es imposible. Sí, sí, sí. Y yo desde que ese Henry fotógrafo da como la transición a productor ejecutivo, yo creo que justo es en ese momento cuando empiezo a trabajar en equipo y entiendo la importancia de tener un equipo. Piensa que cada persona del equipo hace sus tareas, hace sus cosas, y al final todos son como partes del engranaje, ¿no? de ese gran motor que tiene que funcionar. Y si tú quieres llevar como ese timón, digamos, sin el resto no, es imposible. Entonces, para mí, por ejemplo, la parte principal es el equipo. Sin el equipo yo creo que poder comandar todo eso es imposible. Sí, es que tener buenos resultados, o sea, yo sé que hay muchas personas que quieren crecer y quieren obtener muchos más ingresos, pero esos ingresos se van a obtener es con apoyo, con tu equipo, porque si no, o sea, imagínate que te falte uno de tu equipo, pues no podrías estar acá haciendo esta entrevista porque vas a tener que estar trabajando y digamos que te va a restar más tiempo personal, más tiempo en familia también. Exacto. Y no vas a poder estar tan conectado con los otros proyectos. Exacto. Y ese es el tema del equipo, que eso incluso me está pasando a mí este año, que ya como con tantas cosas necesito ir incorporando gente que me apoye, porque si no, no voy a poder dar abasto. Piensa que si no, al final lo que haces es desgastarte. Sí, sí, sí. Y no voy a tener buenos resultados tampoco, porque mi cabeza va a estar muy saturada, que no va a poder pensar bien o tomar buenas decisiones. Mira, por ejemplo, a mí me pasó otra cosa cuando estaba haciendo esa transición. Sí. En ese momento se empieza a ver como esa gran demanda de lo que es la parte del vídeo. Me da por también querer ser el videógrafo, ¿no? Ya. Entonces, claro, de repente tú quieres ser bueno haciendo una cosa y dejas la otra de lado. Y entonces parece que vas a medias. Ahora eres medio fotógrafo y medio videógrafo y medio no sé qué. Sí, 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 sí. Entonces al final tú lo que haces es como que directamente dirigir a la persona que se va a encargar de la parte de vídeo, que es el especialista y que lo va a hacer de manera perfecta, porque si no al final lo que dices tú, que vas a terminar entregando productos de no esa calidad óptima que buscamos para los clientes. Sí, sí, sí. Yo para mí el equipo es lo primordial. Sin el equipo muy, muy complicado conseguir buenos resultados. Concuerdo con tu visión, porque para uno tener una empresa fuerte y ser el mejor, pues hay que rodearse de los mejores. O sea, yo he escuchado que hay líderes que siempre quieren tener personas inferiores ahí como para tú guiarlos y dirigir personas que con menos conocimientos que tú, pero las personas que realmente marcan diferencia están como que el mejor es lo que dices tú, el mejor en video, el mejor en edición, el mejor en fotografía, pero tú estás rodeado de esas personas, y por eso es que tu empresa puede destacar ante las demás. Y eso te va a permitir tener mejores resultados. Sí, exactamente.
una parte que quería aprovechar, que obviamente acá hablando contigo y que los emprendedores también aprovechen esta asesoría de ti. eh, ¿Cuáles son las claves para un buen video para ti? O sea, ¿cuáles son las partes fundamentales que tú dices, esto no puede faltar para un video, para que conecte, para poderlo Vale. producir? Yo soy fiel partidario de la calidad. A día de hoy, para mí la calidad es como un punto muy, muy, muy importante. Que hay muchas piezas audiovisuales que se pueden hacer con el móvil. Al final depende de del objetivo de esa pieza audiovisual, de para qué la vamos a crear, el concepto que tiene esa pieza o a dónde va dirigida o cuál es la intención. Yo creo que si haces un estudio de todo eso, al final tienes las ideas perfectamente alineadas para crear ese audiovisual que le va a ayudar al cliente a generar ventas o a mostrarse cara al público por ejemplo, los servicios que hacen, ¿no? Para mí, uno de esos puntos importantes es la calidad. Yo por ahí no paso. Para mí la calidad es Hay que importantísima. tener un muy buen lente. No, o sea, el material obviamente es importante, Sí. es muy importante, pero tener todas las ideas claras para poder ejecutarlas y luego que la parte también de la postproducción vaya alineado con lo que querías, pues al final todo está junto. Todo lo tienes que unir para sacar ese Sí, potencial también es un máximo. engranaje, no es solo grabar y publicar, No, no, es tú no, planificar, es coger ideas planificar. y muchas ideas también de que una vez coincidimos en un shooting, creo que ahí fue donde nos conocimos, Ajá, que le hicieron a Watfield, sí, ¿te sí, sí, acuerdas? sí, sí, Ahí nos conocimos. sí, El shooting que el equipo de Henry hizo ya venía muy bien planificado, iba claro, sus ideas, esta es la referencia de la toma exactamente, que vamos a hacer. Entonces cada acción iba, estas son las personas que intervienen, eso esta es es. la referencia y ustedes iban a boom, 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 iban paso a paso. Es que piensa que, por ejemplo, en una producción audiovisual, si no tienes claro lo que vas a hacer, te puedes tirar todo el día y no sacarás el material que Claro, necesitabas. O sea, al final necesitas una planificación previa, un guión, es como el mínimo para poder conseguir ese resultado bueno. Es que si no, también es verdad que, por ejemplo, si tú puedes tener una pieza audiovisual muy buena, pero si luego tampoco tienes una estrategia ni tampoco vienes de la mano con lo que tú querías hacer con ese clip o no le vas a dar un buen uso a ese clip audiovisual, vamos a llamarle campaña fotográfica o un video. Si no tienes eso claro, ya puede estar el vídeo más brutal del mundo que si no sabes luego usarlo tampoco te va a servir de nada. claro, No tiene sentido. no tendría sentido. Henry, ahora cuéntanos, ¿qué estrategias tú has utilizado en general con tus proyectos en este momento? ¿Qué estrategias has utilizado para tener buenos resultados, para posicionarte, para ir marcando diferencia en cada uno de esos sectores? ¿Qué estrategia en general has utilizado tú? Yo creo que una estrategia como tal no hay. O sea, para nosotros ha sido en el momento que se conforma el equipo de trabajo, eh, la visión de todo el equipo siempre fue como vamos a por más, vamos a por buena calidad, vamos a por más clientes, vamos a lucharlo y al final ¿Y los clientes iban que los buscaban es que va orgánico. llegaban por redes o también ustedes ejecutaban algunas estrategias? No, piensa que, por ejemplo, yo soy una persona que al final llevo muchos años metido en este sector. Sí, Mucha gente también ya conoce el trabajo y hay muchas personas que ¿cómo se dice? Te recomiendan. sí. Entonces, hay mucha parte del trabajo que sale directamente orgánico y que es gracias a todos los años que hemos estado picando piedra y que hemos estado currando muchísimas horas y a día de hoy es que como que empiezas a ver los frutos. Entonces, una estrategia como tal no tenemos, es que ha sido hincar codo a tope y Claro, trabajar muy trabajar, duro, trabajar, muy duro, trabajar. muy duro. Sí, o sea, yo siento que no es todo lo que estamos haciendo ha sido a base de eso, Yo- de tenerlo claro, trabajar y dejárnoslo todo ahí para tener buenos resultados y con esos buenos resultados al final el cliente queda satisfecho y ese cliente pasa la voz y luego el otro pasa la voz y el otro pasa la voz y a día de hoy
hasta hace poco que empezamos a trabajar contigo para como que empezar a traer nuevos clientes también, no nos hacía falta, íbamos tranquilos. Y ahora, por ejemplo, el hecho de estar moviéndose en redes sociales o fomentando o atrayendo esos clientes es porque estamos ampliando el equipo. Claro. Al final necesitamos tener mucha más demanda para seguir ampliando el equipo y seguir creciendo como empresa. Fíjate que de todos los emprendedores con los que he hablado y con los que he entrevistado, hay un punto en común y eso es eso que dices tú de ir muchas veces, de accionarte, sí. Porque el gran problema de un gran porcentaje de emprendedores, de empresarios, es que no toman acción, es que se quedan como planificando, esperando encontrar una estrategia perfecta para poder ir a atacar, ir por ese cliente, pero para mí, que esto lo publiqué incluso en mis redes sociales hace poco, y es que muchas veces hemos escuchado de que la calidad debe primar por la cantidad, debe ser primero que la cantidad, y está bien porque la calidad es un factor fundamental, sí. Pero en este camino del emprendimiento, de los empresarios y sobre todo cuando estás empezando ganando cierto terreno en el mercado, sí. La cantidad puede ser más importante que la calidad, en el sentido de que si tú vas muchas veces, pues vas a tener muchas más posibilidades de lograr un objetivo en concreto. Por ejemplo, si yo hago muchas estrategias de venta, pues puedo tener más posibilidades de conseguir esos clientes que si yo me quedo quieto. Claro, claro. En cambio, tú, por ejemplo, necesitaban ir a por clientes, necesitaban cerrar más contratos, necesitaban generar más testimonios, que es una de las claves que también veo, por ejemplo, en Lo Vivens. Ustedes suben mucho en redes sociales los resultados de las producciones audiovisuales de las bodas, y eso les da mucha credibilidad en el mercado, y eso les suma mucho, o sea, en que los pongan en ads, que los pongan en orgánico, les va a funcionar. Claro. Piensa que, por ejemplo, sobre todo el sector, ya que lo comentas, de Lo Vivens, es un sector social. Esto no es un cumpleaños, no es un evento que lo haces todo el tiempo. Esto es una boda. Esto pasa ese día y no puede fallar. Los novios se dejan la vida, o sea, gastan bastante dinero en montar su boda, por ejemplo. Y ahí no la puedes fastidiar. Es que te metes en un lío muy heavy. Sí. Y generar esa confianza a esos clientes, gracias a los mismos testimonios de las parejas que nos contratan, es que prácticamente no necesitarías hacerte publicidad. Ya solamente el boca a boca de la gente, de las masías, de los wedding planners, de todo el sector como tal, ya es infinito lo que te pueden dar realmente. De la única manera que puedes potenciar atrayendo nuevos clientes y moviendo ads y todo esto es por generar más, porque el equipo al final es grande y tienes que tener gente con trabajo para seguir creciendo, ¿sabes? Claro, pero sí ya están posicionados y podrían ir tirando. Exactamente. Sí, o sea, si te quieres acomodar, ya te podrías quedar tranquilo. No hay ningún problema porque los años están cubiertos. Piensa que en ese sector a día de hoy estamos cerrando ya bodas del 2025. Fua. Entonces, al final es un trabajo que todo el tiempo va saliendo. O sea, cuando acabemos la temporada del 24, igual vamos cerrando del 2026. Entonces tienes que irte moviendo y ese sector es increíble. O sea, a mí ese sector me encanta. Henry, felicidades por los proyectos que tienes. Gracias. Porque vas pero chotado. Y este año espero que sea de muchísimo crecimiento. Esa es la idea. Gracias por haber aceptado esta invitación, pero no sin antes darte, lo que siempre lo doy a todos los invitados, es un regalito. Esto es un clásico. Vale. Me sirvió mucho, no sé si ya te lo leíste. Piense y hágase rico. Ajá. De Napoleón Hill, es un libro brutal. Esto está brutal, ¿eh? No lo he leído. A nivel de crecimiento personal y ahora con todos los emprendimientos, los proyectos que quieres, con el nuevo proyecto de Bikines, todo esto, te va a servir muchísimo. A nivel mental y profesional. Muchas gracias, Carlos. Listo. Encantado de haberte tenido en el éxito empresarial. Muchas gracias. Gracias. Dale.